Hola señores, hola amigos, hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo van? Así que descubrí algo también en este PES 2020 que seguimos compartiendo con la U de Chile, que es un momento maravilloso que estamos pasando aquí un buen rato. Así que también este año se puede entrenar a los jugadores específicamente. Cada jugador tiene a su lado un descriptivo de lo que hace. Bueno, cuando más tienen edad, menos suele ser útil entrenarlos. Pero bueno, como aquí tenemos a Leiva, vamos a intentar darle otra cosa un poquito más de lo que ya está entrenando para que se siga mejorando. Como él es joven, miran a Leiva, él es joven, 21 años, todavía podemos ir haciendo algunos cambios que se va a referir para él luego en su carrera. Vamos a hacer también una para Rosas, porque por fin mete un gol y que no sea siempre un problema cuando lo llamamos para que juega. Vamos a buscar dónde está. A él no se le permite. Ya entran sustos. Vamos a meter oportunistas. Hoy no me sale nada. Vamos a meter a Alarcón. Y sea también alguien de consultor. Eso. La última vez hemos jugado frente al Deportes Iquique y era un partido realmente hermoso para arrancar el campeonato, y hoy toca la Libertadores, partido de vuelta frente al Targueral en su casa. Acuérdense que no fue fácil en la ida, porque en la ida nos metieron de todos, nos fuimos sufriendo de ahí y salimos como pudiéramos de su cancha, porque de nuestra cancha, porque era en nuestra casa, pero no era nada fácil. Nos la complicaron, pero en serio. Vamos a meter a algunos para dar un poquito de recambio, para así decirlo. Solo lo siento. Pero no era un partido fácil, y entendimos porque era la tercera fecha y que él todavía no había perdido un punto, porque juegan realmente bien. Ahora están en su casa, así que puede pasar de todo, porque en la Libertadores se pasa de todo. Lo vimos esta semana con el partido de Gremio, donde yo Gremio en semifinal, porque yo no entiendo cómo les dieron que irá así el gol, porque yo a mí hasta con el VAR ese, con los vídeos que vi, sigo pensando que era jugador. Pero se viene el Targueral, se viene el equipo que nos complicó la vida en la ida, en la tercera fecha. Ahora es la cuarta fecha de la Libertadores. Seguimos en el torneo al nivel de los grupos. Los dueños de la casa saludan a su hincha, queriendo hacer todo para quedarse con los 3 puntos. Acuérdense, gente, que después de aquí nos iremos en Argentina, en el Monumental. No en el Monumental, por favor. En este estadio chico, en la Bombonera, para enfrentar al Boca Juniors. Van a ser partidos hermosos donde si ganamos hoy y ganamos en la Bombonera, clasificado. Nos quedará partido en casa frente a Mineiro para tener nuestra revancha, porque nos ganaron, no haciendo mucho, pero fueron realistas cuando nosotros tuvimos oportunidades y ni metíamos una. Así que hoy, serio muchachos, que hoy tenemos que tirar la vida, porque es un partido. Mírame. No, el PS llegó a un nivel para el atmósfera, para el ambiente del partido, que en Latinoamérica, por cierto, la clavó. Y se va el partido, arranca el Targueral.
Viene la pelota con Gibernau. La tienen ellos con Corte Real. Corte Real la mete para Aguayo. Aguayo dentro del área. Fuera. Pero ¿dónde está Valenti? ¿Qué hicimos en la defensa? Vaya lío, ¿eh? Vaya lío. ¿Qué hizo Abel Daño ahí? ¿Por qué la dejó suelta? Otra vez afuera arrancamos mal. Otra vez afuera estamos armando un lío solo. Pone la pelota el arquero. Aparece Denny de cabeza, pero la recuperan ellos. Tiene la pelota Antunes. Antunes metiendo para Ballesteros. Mete la pelota ahí otra vez a Veldaño contra el tiempo. Aparece la pelota para Corte Real. ¡Gol! ¡Gol de Targueral! Arrancó muy fuerte el equipo de casa. Minuto 5. Minuto 5 y Bebeto no lo puede creer. Yo tampoco. Nos metieron un gol porque estábamos mal colocados. Muy mal parado, ¿eh? Pero la verdad, mírame Veldaño. A Veldaño completamente perdido y Vito, ¿dónde estaba Vito? Yo no te lo puedo creer. Cuando estamos en casa todo sale perfecto. Cuando estamos fuera de casa pasan estas cosas. Yo no te lo puedo creer. Un golazo, la clavó como nadie. Oh, pero no puede ser, no podemos ser tan malos. No podemos ser tan desubicados. Vamos a tener que correr detrás del resultado. No puede ser. Va a ser responsabilidad nuestra. Ellos van a venir a la contra. Que están muy buenos en la contra, por cierto, ¿eh? Viene la pelota con Denny. Para nadie. Recuperan ellos. La tiene Vines para Gibernau. Gibernau mete la pelota como puede. Sigue la pelota con los de verde. Viene Branco. Otra vez se enfrenta al capitán. Encontra Corte Real. Viene la pelota con Vitor. Recupera la U de Chile. Un poquito de luz con Crondelli. Crondelli la mete para Ubisha. Buscaba a Denny, pero no llega a Denny. Recupera la pelota. ¿Falta de qué? ¿Cómo puede ser que sea falta? Yo fui por la pelota. Falta de Denny sobre Vines. Dice el árbitro. Lo va a volver a meter Esteves metiendo la pelota. Recupera Vitor, ¿eh? Vamos a tener que apurarnos. Viene Martínez para Denny. Denny que va a abrir para Ubisha. Llegará Ubisha. Mete la pelota Ubisha. ¡Dennis! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Su excelencia Dennis! ¡El 9 de cabeza! ¡Solo remató solo! Lo tiraron en el medio de la defensa mirando la pelota. Nadie se enterando de que él estaba libre. Y en la cabeza lo remató y la metió adentro. Esta asociación, esta pareja Ubisha Dennis le da el empate a la U de Chile. Qué partido, ¿eh? Qué arranque de partido hacemos. Recupera Crondelli. La vuelve a perder. Se la lleva Boix con Corte Real con Aguayo. Recupera la pelota Vitor. Mete para Denny, pero se la llevan ellos. Viene Vines. Aparece la pelota Aguayo de cabeza, pero recupera Vitor que lo va a meter con Abel Daño. La pide Martínez, a llegar a Martínez con Denny abriendo para Lucientes hasta Boseyu para se abre el terreno, viene la pelota para remate de Denny, afuera. La tuvo la U de Chile otra vez. Fuimos los que la tenían, lo que estamos intentando. Pero de momento sigue el 1-1.
Lo vamos a tener, muchachos. Lo vamos a tener, ¿eh? Vamos a tener oportunidades. Todavía queda mucho. Todavía queda mucho. Un partido emparejado. Viene la pelota con los del verde. Luciente que la pierde. Reaparece Corte Real. La va a meter para Branco. Oh, pero llegará Boseyu. Saque de esquina, dice el árbitro. Saque de esquina, dice el árbitro. Bueno, tiro de esquina. Tiro de esquina que va a meter Branco. ¡Oh, la tapó! ¡Le tapó el arquero! Recupera la pelota ellos, pero se la salva el daño. Lo tuvieron. Ellos lo tuvieron, ¿eh? Lo tuvieron ellos y siguen con la pelota Antunes frente a Ubisha. Viene la pelota con Vines. Vines para Lobato. Se la roba Deli. Se la roba Deli marca. Se la roba Deli marca. Viene Ubisha. Ubisha está solo. Ubisha está solo. Mete la pelota Ubisha. Recupera la defensa. Mete la pelota como puede Leros Antunes, pero lo va a recuperar Barrios. Aparece Barrios. Mete la pelota para Deni para Ubisha. El 11. Centro. Corner. ¡Qué partido! ¡Qué emoción! Se va a venir con Deli. Mete el centro con Deli. Aparece Esteves. Vuelve la pelota para con Deli. La mete arriba. Ubisha. ¡Qué gol! ¡Gol! 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 ¡Del 11! Que está en modo on fire, que la está salvando todas. Mete el segundo la U de Chile y revienta el partido. Vaya Hermoso, ¿eh? Vaya cabezazo que metió el 11. Vaya cabezazo de Ubisha para asegurar el segundo gol. Hemos vuelto, señores. Hemos vuelto de abajo. 2-1 gana la U de Chile. Y esto se lo debe a sus jugadores. Y viene la pelota con Lucientes. Lucientes para Deni. Abre Deni para Martínez. Martínez. Sigue Martínez. Toca la defensa del Tagueral y se va a la contra. Aguayo. Balestero. Viene Aguayo. Recupera Velaño. Esta vez no le dirán, ¿eh? Deli. Viene para Luciente. Mete la bola para con Denis. Denis que mete la bola otra vez para. Mete el centro al 10. Para nadie. Se lo recupera Boych. Viene la pelota. Mete Esteves. Aparece Avelaño con todo. Rechaza la pelota. Vienen ellos, vienen los de verde, tiene Branco, la iniciativa está en ellos. La mete el capitán Corte Real, pero aparece Avelaño. Sigue la pelota, la mete para Ubisha. Aparece el 11, centro del 11 para el portero. La tiene Esteves. La tiene el arquero que va a volver a colocar la pelota. Recupera. El hombre de Dinamarca, sigue el hombre de Dinamarca, la mete para Martínez, Martínez dentro del área, Martínez afuera. Tiene los espacios la U de Chile, no tiene los espacios la U de Chile, pero hay que terminarlos, ¿eh? Hay que ser eficaz para alejarse un poquito más. 2-1 se ganando la U de Chile, 2 minutos más a los añadidos. Hemos jugado ya 30-40 segundos. Mete la pelota. Recupera Aguayo. Sale Avelaño. Muy bien Avelaño, ¿eh? Viene la pelota con Crondelli. Mete para Denis. Pita el árbitro. Vamos a la pausa. Hermoso primera parte. Hermoso primer tiempo. Hicimos de todo en esta Libertadores. Pero de momento le está ganando la U de Chile frente a un Tagueral que sigue siendo un gran adversario, ¿eh? Viene la segunda parte, arranca la pelota con Denis, rueda el cuero hasta Boseyu. Viene la U de Chile con Parra.
para la meter para Denny. Denny la va a meter para Luciente, Luciente dentro del área. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! Del referente, del número 6, del que cambió todo. El tercero para la U de Chile. ¿Y cómo la pegó? ¿Cómo la pegó Lucientes? ¿Cómo la chutó? Mírame qué es esto, mírame cómo la pega. Y ahí, con la complicidad del arco, 3-1 para silenciar a los del Táchira. La U de Chile está ganando 3-1, reventó el partido. Muy bien. ¡Oh, cuidado, Moseyu! Se la roba contra Real, pero aparece Víctor. Aparece Beckenbauer, Víctor. Recupera la pelota, la U de Chile la tiene. Luciente va a cambiarlo todo con Avendaño. Llegan hasta Martínez. La toca Martínez para Barrios. Se va Barrios. Muévense Barrios. Mete la pelota para Ubisha. Llegará primero Antunes. Sigue la pelota, recupera Ubisha. ¿Qué dice el árbitro? No hay falta. Cayó Ubisha dentro de ahí, no hay falta. Viene la pelota para el hombre de Dinamarca. Se la recuperan ellos. Viene la contra con Conte Real, pero se equivoca Conte Real. Se la recupera Lobato. Lobato con Conte Real. Mete para Guacho. Va a la carrera Conte Real. Conte Real. Gol, 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 gol. Conjunto local del Táchira, el partido que se vuelve a vivir, que se vuelve a poner 3-2 y ahí resulta el equipo que está en casa, su capitán que vuelve otra vez a marcar. Como defendemos muy mal, ¿eh? Como defendemos muy mal. No puede ser. Esa jugada nos la hacen siempre, siempre. Ah, vamos a ver. Vamos a ver un partido emocionante. 57 minutos. Y todavía hay mucho por hacer, ¿eh? Pueden empatar ellos. Podemos marcar uno más. Pero hay mucho por hacer. Viene Barrios. Barrios con el cuero. Mueva para Ubisha. Ubisha para Denny. No hay falta. No puede ser. Cuando... No te lo puedo creer. Cuando soy yo, hay falta. Cuando son ellos, no. Viene la pelota para. Gol, 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 gol. Del número 10. Del número 10. Para meter el cuarto de la U de Chile. Para volver a adelantarnos de 2 goles. Y otra vez la asegura el pase Ubisha. Lo aseguró Ubisha. El segundo. Increíble. Increíble el segundo pase, ¿eh? Segundo pase porque Ubisha está en todo hoy. Está en modo on fire. Mete goles, hace asistencias. Uy, 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 uy. Recuperaron la pelota ellos. Pero aparece el hombre de Dinamarca. Lucientes. Toca la pelota para con Denny. Vuelve para. Se va Elias. Va mettre el centro Elias. Atrapó el arquero. Este va a ser la pelota, ¿eh? Mete la pelota. Aparece Avendaño de cabeza. Lo va a recuperar Denny. Denny si la mete, faut ya llegar a Ubisha. Lo va a recuperar Ubisha. La mete para Luciente. Luciente para. Viene Elias. Toca la defensa. ¿Qué dice el árbitro? Corner. Vamos a hacer unos cambios. 2 para ser seguro. Vamos a dejar que sale Ubisha porque no queremos perderles por lesión. Y también vamos a hacer que
descanse un poco el hombre de Dinamarca. Quedamos con un cambio, por si acaso. ¿Quién? Tenemos que cambiar el que va a hacer el... ¿Cómo se llama? El tiro libre. No lo estoy encontrando. Es eso que me da una lástima. No lo estoy encontrando. ¡Hace algo! No erráis. No erráis. Así que vamos. Y esta vez se va a venir Luciente. Luciente metiendo la bola. Denis rechaza la defensa. La toca el capitán Corte-Real. Recupera Luciente. Juega por Boseyu. Boseyu la mete para Mocha. Mocha chuta. Golazo. ¡Gol! ¡Vaya disparo de Mocha! Para asegurar el quinto, para meter otra vez el cuero adentro, para acelerar y confirmar un probable éxito de la U de Chile en este partido. Lo gana la U de Chile. ¡5-2! ¡Afuera, señores! ¡Afuera! Lejos de casa, estamos goleando. Tiene la bola. Recupera Mocha. Mocha que por cierto acaba de entrar. Viene con Denny. Denny abre para Martínez. La recuperan ellos. Mete Vines. Pero lo va a recuperar Lucientes. Lucientes para Denny. Denny con Martínez. Martínez. Apareció Esteves. Apareció Esteves cuando se tenía listo para patearlo. Martínez. Y viene la pelota con Aguayo. Recupera Ballesteros. Van al ataque ellos, no paran, no paran. Están en casa, están perdiendo, pero siguen queriendo ir arriba. Viene la pelota con Vitor. Luciente. Boseyu. Y viene. Para. Mete para Boseyu. Sigue. Oh, recupera la pelota a la defensa. Y viene la pelota con Branco. Metiéndola arriba para Corte-Real. Aguayo. Tiene... Uy, vienen en la contra. Se van a ir. Centro. No, recupera Mocha. Y va a mandar lerísimo Vitor para. Sigue la pelota con el 10. El 10 que lo va a meter para Lucientes. Pero llegará primero Gibernau. Viene la pelota con ellos. Siguen Vines. Se la lleva Mocha. Mocha para Lucientes. Toca Lucientes para Denny. Denny que vuelve a meter para Lucientes. Recupera la defensa. Se salva como puede Esteve mete para la pelota. Recupera Vendaño. Martínez para Barrios. Recupera la pelota Barrios. Mete para Denny. Abre para. No hay fuera de juego. Para Luciente. Afuera, señores, afuera. Tocó el defensa y salió. Estaba el sexto. Nos vamos para el tiro de esquina. Vamos a hacer el último cambio. Se va a ir. ¿Quién quiere marcharse? ¿Quién puede marcharse? Se va a ir Martínez, para que entre Roche. Pero hay jugadores que van a descansar en la próxima fecha del campeonato, Viene Luciente. Coloca la pelota. Rechaza Esteve como puede. Recupera la pelota Aguayo.
Aguayo que mete para Corte Real. Corte Real. Esta pareja era tremenda. Viene Vitor. Recupera Vitor. Atrás estamos en el añadido. Mete Herrera arriba. Aparece Herrera. Para. Recupera la defensa. Se terminó. No se termina. Todavía. El árbitro señaló una falta. Es increíble, no había falta. Quedan como 19 segundos, ¿eh? Viene la pelota arriba, aparece Avendaño y esta vez sí. Esta vez se terminó. Gana la U de Chile. 5-2 gana la Universidad de Chile. Dando un golpe sobre la mesa tremendo frente al Targal. Un buen partido afuera para seguir creando en la Libertadores y ir arriba. El Gremio también ganó afuera, ¿eh? Boca Juniors ya creo que se puede parar las soluciones de ser campeón, porque perdió otra vez frente a Mineiro. Quedan 6 puntos para tomar. No sé cómo pueden clasificarse ahora, ¿eh? No sé. River Plate perdió frente a Sao Paulo. Palmeiras ganó. Universitario empató. Palestino sigue sin ganar. Es increíble. Palestino pierde todo. Y golea otra vez, ¿eh? Se come una goleada. La U Concepción hizo un 0-0. Mero. Tenemos 9 puntos en 4 fechas. Estamos bien. Boca ya no puede ser primero. Todavía se puede clasificar si gana los 2 próximos partidos. Pero dentro de los 2 próximos partidos hay nosotros. Así que no van a ganar. Y vamos a ver lo que están haciendo los demás. River Plate también es último. Muy feo. Se pueden clasificar todavía, ¿eh? Palestino ya no se puede clasificar para la segunda ronda. 4 partidos, no ganó nada. Y se comió goleadas sobre goleadas. Miren la diferencia de goles. ¿Y qué está haciendo? La Católica es segunda. Muy bien, la Católica es segunda. Muy bien, la Católica. Segunda. ¿Y dónde está la Concepción? Bueno, a la Concepción le quedan 2 partidos. Son últimos, pero les quedan 2 partidos. Si ganan los 2, clasifican. Pero bueno, habrá que ganar, ¿eh? Habrá que ganar. Así que hay 2 chilenos que pueden pasar. Y 2 que se pueden... uno que por cierto no va a pasar. Y el otro, si se pone la pila, puede pasar. Pues... tengo cartas. A Denis se le llama el dragón. Muy bien. Bueno, señores, gracias por estar. Próximo partido frente al Cobresal en casa para el campeonato. Y fue lindo estar con ellos hoy. Así que les amo mucho y les mando un tremendo cariñoso abrazo. Pero dentro de tantos, danle dedito hasta arriba. Suscríbanse, activen la campanita y bueno, comparten el video porque es por esto que estamos. 5, 4, 3, 2, 1. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!